La acción didáctica. La acción didáctica establece la enseñanza-aprendizaje. Son dos fenómenos correlativos y relacionados entre sí, que generan una relación didáctica. La acción didáctica se distinguen tres etapas en esta. La primera constituida por el planeamiento, es decir, planificación es organizar el futuro para alcanzar objetivos. En este caso se formulan objetivos educativos y planes de trabajo. El docente no puede improvisar en el aula. El docente tiene que preparar y tiene que planificar sus materiales, los contenidos temáticos que se abordarán, las características y las estrategias que se utilizarán para alcanzar los objetivos o las competencias. Entonces, en esta primera etapa, lo fundamental es planificar qué se va a avanzar, cómo se va a avanzar, bajo qué características y estrategias se va a desarrollar el proceso de enseñanza, cuáles son los resultados que se piensan que se van a lograr. En esta primera etapa de planificación se desarrolla utilizando lo que hoy en día se denomina un plan global o un plan de clase. Instrumento que operativiza todo el accionar en el aula. En la segunda etapa tenemos la ejecución. Esto significa poner en práctica los recursos y métodos didácticos, es decir, aquellos que se habían planificado, se habían establecido, qué contenidos temáticos se van a avanzar, con qué estrategias se pretende desarrollar estos contenidos, qué es lo que se pretende que el estudiante aprenda, cómo el estudiante va a relacionar la teoría con la práctica, cómo va a contextualizar estos contenidos temáticos, teóricos, en realidades y acciones objetivas. Es decir, en esta segunda etapa se ejecuta todo lo que se ha planificado. Es decir, no se puede dejar al azar o a la improvisación. Se debe planificar para ejecutar en el aula todos estos elementos que son, en definitiva, elementos fundamentales para poder lograr aprendizajes significativos para los estudiantes. ¿Cuándo un aprendizaje es significativo para los estudiantes? Cuando esos contenidos teóricos han sido desarrollados y corroborados en la práctica y sirven para el desarrollo y la resolución de problemas de la profesión, es decir, del ejercicio profesional. Un aprendizaje significativo cuando los estudiantes establecen de que esos contenidos teóricos les va a servir para resolver problemas diariamente de la profesión. Y tenemos la tercera etapa, que es la evaluación. La evaluación está direccionada a verificar los resultados obtenidos, materializándose en el proceso de evaluación. En este caso es responder cuánto el estudiante aprendió, cómo aprendió el estudiante, y por eso decimos de que la evaluación siempre está sujeta a un patrón. Es decir, no podemos evaluar si no tenemos un patrón para poder identificar, para poder comparar lo que el estudiante expresa de manera escrita, de manera verbal, las competencias que adquieren. Necesariamente se requiere de instrumentos idóneos que permitan evaluar y cotejar el alcance de objetivos o el cumplimiento de las competencias.
la información y comunicación. Es decir, tanto la enseñanza como el aprendizaje son dos acciones que van de manera conjunta. En este caso, el docente va a vertir información. La forma como va a impartir la información va a estar determinada por las estrategias que utilice. Y lógicamente que en este caso el aprendizaje que desarrollan los estudiantes, ¿no?, va a ser la respuesta a aquello. Tanto enseñanza y aprendizaje, ¿no?, desarrollan y tienen una retroalimentación, que en este caso serán las regulaciones. Por eso se establece que el aprendizaje está considerando los diferentes efectos de la enseñanza. El proceso de enseñanza-aprendizaje es eminentemente un proceso de comunicación. Es el componente del proceso enseñanza-aprendizaje. El proceso educativo incluye el mensaje. Es decir, va a haber un mensaje que va a ser emitido por un emisor. El emisor, en este caso, es el docente, que es la fuente de información que da origen a la comunicación. Y va a haber un receptor. En este caso, el receptor va a ser el estudiante, que recibe la comunicación, el mensaje educativo. Y el otro componente es el medio. Es decir, ¿por qué medio se ha emitido el mensaje educativo? Este medio puede ser medios auditivos, audiovisuales, puede ser verbalizados, pueden ser tecnológicos. Son las explicaciones que son recibidas por qué vía, por qué medio al auditorio. Pueden ser, como decíamos, visuales, pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden ser tecnológicas. Pero todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de comunicación, donde decíamos que hay un emisor del mensaje, que es el docente. Hay un receptor, que es el estudiante. Hay un medio que posibilita la transmisión del mensaje. Y no podemos olvidar de que uno de los medios más importantes en la transmisión del mensaje de los contenidos educativos es el verbalizado. Y sobre él se desarrollan el resto de estrategias para el cumplimiento, decíamos, de objetivos o el cumplimiento de las competencias. Si nosotros estamos en un aula donde el docente es constructivista, los estudiantes también emiten mensajes hacia el docente y hacia el auditorio, es decir, hacia sus compañeros. Esto permite detectar fallas y carencias. Es decir, si somos constructivistas, vamos a establecer que todos tenemos conocimientos previos, de que los estudiantes también emiten mensajes educativos comunicacionales y que el docente también aprende del estudiante. Los estudiantes aprenden de sus compañeros, es decir, todos aprenden de todos. En cambio, si el docente es un docente eminentemente conductista, él va a establecer de que el mensaje comunicacional debe ser recibido por los estudiantes, debe ser asimilado por los estudiantes, debe ser reproducido por los estudiantes de tal manera como él ha establecido. Es decir, no existe una creatividad por parte del estudiante que permita desarrollar el proceso de aprendizaje utilizando criterios, valores, estrategias que le permitan mejorar aquello. Peor todavía si el docente es un docente tradicionalista o que trabaja bajo la corriente tradicional de la educación. Como decíamos hace rato, esta corriente está caracterizada por los contenidos temáticos. Al docente le interesa solamente transmitir los contenidos temáticos y que el estudiante haya
recibido y haya acumulado estos contenidos temáticos sin ver más allá. Si estos contenidos los puede aplicar, los puede instrumentar y en definitiva si el estudiante universitario puede con esos conocimientos resolver los problemas de la profesión. Ustedes se pueden dar cuenta ahora cuán importante es el rol que desempeña el docente en el aula. Y hay un viejo adagio que dice, como te enseñaron, tú enseñas. Eso significa que si el docente fue un docente tradicionalista, los estudiantes que a futuro pasarán a ser docentes también trabajarán bajo esas características tradicionales. Y esas características tradicionales son la emisión del mensaje educativo, el estudiante debe asimilar, el estudiante debe acumular y el estudiante debe vertir esos contenidos de manera memorística, repetitiva. Es decir, no hay elementos que permitan de que el estudiante pueda crear nuevos conocimientos, pueda estructurar estos conocimientos de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que tenga. Nosotros sabemos muy bien que un aula es un espacio físico o virtual, como decíamos, donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero un aula es eminentemente heterogénea, es decir, sí está constituida por estudiantes, el docente y el medio de transmisión del mensaje educativo comunicacional. Pero los estudiantes tienen formas de ver su contexto, ver su realidad, sus necesidades educativas, sus sentimientos, sus angustias. Eso significa que el aula es totalmente heterogénea y el docente tiene el gran reto de afrontar esas necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Más aún si el aula tiene características mucho más heterogéneas. Y ahí es el momento que surgen las estrategias de enseñanza. Y las estrategias de enseñanza van a ser esos medios o esos instrumentos que van a permitir aprendizajes significativos para los estudiantes. Que el estudiante no solamente sea un acumulador de información y que esa información la repita el momento de la evaluación, sino que el estudiante sea un ente productor de conocimiento, que logre que esas teorías puedan aplicarse a la resolución de problemas reales. Para eso hay estrategias que permiten hacer ese trabajo, de que el estudiante sea un instrumento productor de ideas, de saberes, de destrezas, de habilidades para lograr aprendizajes que le sirvan en el ejercicio de la futura profesión. Por eso decimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje se estudia de manera dinámica. Es decir, es un dinamismo total que debe existir en el aula, porque el docente debe ser el que sistematice el accionar y las necesidades y los conocimientos previos que traen los estudiantes, de tal manera que se logren conocimientos nuevos. Estos procesos se dan de aprendizaje, que lógicamente va a realizar el estudiante, de enseñanza, que realiza el docente, de comunicación, se da en la interrelación estudiantes y estudiantes-docentes. Es decir, que la información es de ida y vuelta. Porque decíamos hace rato, tenemos que ser docentes constructivistas. Y un docente constructivista es un docente que resuelve o que tiende a que sus estudiantes sepan resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de la profesión. Y esa es la llave del éxito, de que el docente tiene que enseñar a resolver los problemas que surgen en el diario vivir profesional. Por eso decimos
que el estudiante debe desarrollar competencias profesionísticas. Pero lógicamente ahí también va a surgir la necesidad de que el docente tiene que direccionar la parte actitudinal del estudiante, es decir, desarrollar contenidos que vayan a formar la personalidad de los estudiantes. Decíamos que el aprendizaje realiza el estudiante, la enseñanza el docente, y de comunicación se da en esa interacción. Estos son los elementos de éxito de la comunicación dentro del mensaje educativo. Bien, ahora vamos a ver una temática que está relacionada entre métodos, estrategias, técnicas y actividades. Los métodos pedagógicos orientan la enseñanza y el aprendizaje de manera general. Es decir, todos nosotros sabemos que existen métodos generales para la aplicación de todas o en todas, que se aplica en todas las ciencias, como es el método deductivo, el método analítico, el método descriptivo, el método comparativo, etcétera, etcétera. Pero también hay métodos propios de las ciencias de la educación, es decir, de la pedagogía. Luego tenemos las estrategias didácticas, que son procedimientos dirigidos a alcanzar una determinada meta de aprendizaje mediante técnicas y actividades. La estrategia significa cómo voy a lograr un objetivo educativo o cómo voy a lograr la competencia que debe adquirir el estudiante. Luego tenemos las técnicas de enseñanza, que son procedimientos pedagógicos específicos para orientar las estrategias didácticas. En este caso, las técnicas van a ser aquellos medios que posibiliten dar a la estrategia la movilidad para alcanzar, en este caso, los objetivos trazados. Y luego tenemos las actividades, que es el proceso mediante los cuales se pone en acción las técnicas con determinadas personas, lugares, recursos y objetivos. Cuando nosotros establecemos con qué métodos vamos a trabajar, con qué estrategias didácticas, con qué técnicas, tenemos que sistematizar todas estas en actividades. Y estas actividades van a estar directamente relacionadas con la corriente o el enfoque con el cual se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, jóvenes y señoritas que están participando en este programa virtual, ustedes en el plan de trabajo van a ver los contenidos temáticos en todo el material que se está juntando. Por ello pido a ustedes que puedan dar lectura a las páginas que están establecidas en cada una de las unidades temáticas que se van a desarrollar en el transcurso de este tiempo con este módulo. Gracias.